La querían casar con un nahual. Hola gato macabro, esta historia la conoce toda mi familia. Mi bisabuela nació en 1922, en un pequeño pueblo de Chiapas. Aunque no es muy conocido. Desde temprana edad, su familia la educaba siguiendo estrictas tradiciones. El pueblo, aferrado a sus costumbres, creía en brujas, en apariciones y, por supuesto, en los nahuales. Según cuenta mi abuela, todo comenzó cuando mi bisabuela cumplió 18 años, allá por 1940. Su familia pasaba por una situación económica muy precaria. Su padre, mi tatarabuelo, era un hombre de carácter severo, y con una obsesión por mantener la dignidad y el honor de la familia a toda costa, pero también se debatía entre las deudas y las dificultades para sostener la casa. Un día, apareció en el pueblo un hombre con mucho dinero. No era originario de la región, pero tenía parientes lejanos allí. Lo llamaban Don Ricardo, y montaba un caballo negro de aspecto impresionante. Decían que era un hacendado venido de tierras más al norte, que había hecho fortuna de formas poco claras. Nadie sabía con exactitud de dónde provenían sus riquezas, pero la mayoría de las personas prefería no preguntar. El problema es que se corría la voz de que Don Ricardo practicaba extrañas ceremonias por las noches. Algunos juraban haberlo visto pasear solo en medio de los cerros, con la silueta de un enorme perro o coyote siguiéndolo de cerca. Otros aseguraban que él mismo adoptaba la forma de aquel animal. Lo cierto es que, un buen día, Don Ricardo visitó a mi tatarabuelo y le ofreció una fortuna considerable a cambio de casarse con mi bisabuela. Ella era una muchacha hermosa, tímida y con un gran corazón. Mi tatarabuelo, cegado por la promesa de dinero, aceptó de inmediato, sin preguntar la opinión de su hija. Se dice que, en la tradición del pueblo, el padre ejercía la última palabra en los matrimonios, por lo que, una vez pactado el compromiso, se consideraba un trato prácticamente inquebrantable. Al principio, mi bisabuela no protestó abiertamente, pues temía la reacción de su padre. Sin embargo, no era feliz con aquella decisión. Había crecido junto a un joven de la comunidad llamado Julián, un muchacho trabajador, pero humilde. Se conocieron desde niños y, con el paso del tiempo, se fueron enamorando. Su amor era tan puro que les bastaba con mirarse a los ojos para entenderse. Cuando él se enteró de que mi bisabuela había sido comprometida con Don Ricardo, se desesperó. No podía resignarse a perderla y, menos aún, a manos de un hombre al que todos temían por sus prácticas turbias y las macabras historias que lo rodeaban. Los rumores en el pueblo eran cada vez más fuertes. Decían que Don Ricardo ofrecía sacrificios y pactos a fuerzas oscuras. Por las noches, la gente aseguraba escuchar aullidos que no parecían de lobo ni de coyote. También hablaban de gallinas y cabras que desaparecían sin dejar rastro, encontrándose solo rastros de sangre en los caminos. El día fijado para la boda se acercaba. Mi bisabuela vivía en una angustia constante, mientras que mi tatarabuelo preparaba la casa para recibir a la familia de Don Ricardo. Fue entonces cuando Julián, desesperado, le propuso huir. Aunque mi bisabuela temía las represalias, su amor por Julián era más fuerte que el pánico, y aceptó. Aquella noche, cuando la luna apenas se asomaba, Julián se acercó sigilosamente a la casa de mi bisabuela. Ella salió, temblando de emoción y de susto. Juntos montaron el caballo, emprendiendo el camino que, según decían, era el más directo para alejarse del pueblo sin ser vistos. El silencio en la noche era abrumador. Avanzaron durante varios minutos sin contratiempos, pero de pronto el caballo se puso nervioso. Comenzó a soltarse y a sacudir la cabeza. Fue entonces cuando, entre la penumbra, vieron una figura parada en medio del camino. Sus ropas eran inconfundibles. La luna descubrió su rostro. Reconocieron a Don Ricardo. Sus ojos tenían un brillo casi animal, como si en cualquier momento pudiera transformarse. Mi bisabuela soltó un grito ahogado. Julián, firme, empuñó un machete que llevaba atado a la montura. Al ver el filo del machete, Don Ricardo, o lo que fuera esa cosa, lanzó un gruñido espeluznante, y con agilidad inhumana, se lanzó hacia el caballo, intentando derribarlos. Julián se defendió con su machete que rozó la figura oscura, provocando un chillido que parecía venir del mismo infierno. En ese preciso instante, tuvieron la fortuna de encontrarse con dos hombres del pueblo que caminaban por el sendero, quizás regresando de algún velorio o reunión. Al ver la aterradora escena, corrieron a ayudar de la pareja. Uno de ellos llevaba un palo, el otro portaba un arma. Juntos, formaron un frente para proteger a mi bisabuela y a Julián. La criatura retrocedió, soltando alaridos y respirando con furia. Por un segundo, parecía indeciso entre atacar o huir.
La luna se cubrió con una nube, y la penumbra volvió a hacer acto de presencia. Nadie pudo ver con claridad el momento en que ese nahual retrocedió hasta desaparecer entre la maleza, dejando tras de sí un olor fétido, a podredumbre. Con la adrenalina a tope, Julián subió de nuevo a mi bisabuela al caballo, y se alejaron a toda prisa. Los dos hombres que los ayudaron los siguieron un tramo para cerciorarse de que no fueran atacados de nuevo, pero pronto se despidieron al llegar a un camino seguro. Mi bisabuela y Julián cabalgaron toda la noche hasta llegar a la carretera principal. De ahí, tomaron un camión que los llevó rumbo a la Ciudad de México. No volvieron jamás al pueblo, y don Ricardo desapareció tiempo después en circunstancias misteriosas. Nadie supo a ciencia cierta qué pasó con él. Mi bisabuela y Julián, en cambio, lograron casarse y forjaron un nuevo hogar en la ciudad. Tuvieron hijos y nietos, y su historia se convirtió en una leyenda familiar. Siempre transmitieron que, por más poder o dinero que alguien ofrece, no hay pacto que valga más que el amor y la libertad. Sin embargo, cada vez que mi bisabuela recordaba esa noche, se le iba el color del rostro. Y aunque nunca volvió a saber de él, siempre temió encontrárselo en cualquier calle oscura. Hasta aquí llega el relato de nuestra seguidora. Gracias por acompañarme en esta narración. Si tú también tienes una historia inquietante que quieras compartir, no dudes en enviármela. Aquí, en Gato Macabro, siempre hay espacio para el misterio y lo sobrenatural. Nos adentramos en el bosque de los Skinwalkers. Me llamo Samuel Gómez. Soy talador de árboles y he trabajado la mayor parte de mi vida en los bosques de distintos estados de Estados Unidos. Aunque nací en un pueblo rural de México, mi familia se mudó cuando era niño, y pronto comenzó a amar los vastos paisajes del suroeste estadounidense. Crecí rodeado de historias e historias, algunos de viejos leñadores, otras de leyendas indígenas. Sin embargo, jamás imaginé que una de esas leyendas fueran reales. Hoy, quiero compartir esta experiencia en el canal de Gato Macabro, esperando que sirva de advertencia a quien se adentre en esas tierras llenas de misterio. Desde los 20 años, me dediqué a la tala de árboles de manera profesional. Al principio, trabajé en zonas más seguras y supervisadas, pero con el paso del tiempo me aventuré a contratos que implicaban internarme en bosques mucho más profundos. El dinero era mejor, y la adrenalina de trabajar en lugares recónditos era asombrosa. Pero nada me había preparado para lo que me sucedió hace unos años. En un área boscosa cercana al norte de Arizona. Había llegado a mi camioneta junto con dos compañeros, Miguel y Rory. El objetivo era talar algunos pinos que habían enfermado, para evitar la propagación de plagas y facilitar luego la siembra de árboles jóvenes. Era un trabajo rutinario, con la diferencia de que debíamos hacerlo en un terreno perteneciente a la tribu local. Teníamos todos los permisos y la aprobación de los líderes de la comunidad, pero no dejaba de sentir un ambiente un tanto tenso y misterioso. Incluso, me acuerdo de cómo un anciano navajo nos miró fijamente antes de darnos el visto bueno. Sin decir palabra, se limitó a sentir con un gesto lento, como si supiera lo que nos deparaba. El primer día transcurrió sin mayores contratiempos. Nos adentramos un par de kilómetros con nuestra maquinaria y nos instalamos cerca de un lago. Allí, montamos el campamento donde pasaríamos varias noches. El frío nocturno era intenso, y el abrumo que se levantaba antes del amanecer le daba un toque casi fantasmal al entorno. Por la noche, alrededor de la fogata, me contaron leyendas de la zona, espíritus del bosque, apariciones y, sobre todo, menciones de los Skinwalkers, esos seres capaces de adoptar la forma de animales y, según las historias, incluso la de personas conocidas para engañar a sus presas. Miguel dijo que eran simplemente leyendas, pero no pude sacudirme la sensación de miedo. Al segundo día, la tensión comenzó a crecer. Trabajamos sin descanso desde muy temprano. Mientras cortaba uno de los grandes pinos enfermos, tuve la clara sensación de que alguien me observaba. Me giré abruptamente, esperando ver a alguno de mis compañeros listos con las cuerdas o las herramientas, pero no había nadie. Tuve un mal presentimiento. Hubo un silencio pesado, pero reanudé mi labor, intentando ignorar la impresión. Esa noche, tras cenar, hicimos una pequeña fogata para calentarnos. Miguel se había quedado dormido en su carpa, y Rory se encontraba algo alejado, fumando y contemplando la luna. Yo revisaba las motosierras y calculaba las horas de trabajo necesarias para los días siguientes. Fue entonces cuando escuché un sonido muy extraño, como un lamento prolongado, entre el aullido de un lobo y el graznido de un cuervo.
De inmediato pensé que podría ser un coyote o algún animal herido, pero el sonido tenía algo siniestro. Rory regresó sobresaltado, preguntándome si yo también lo había escuchado. Sin cruzar más palabras, ambos comprendimos que no se trataba de un animal común. A la mañana siguiente, con la luz del sol, todo parecía menos amenazante. Los sonidos siniestros y la sensación opresiva de la noche anterior quedaron como un mal recuerdo. Volvimos a trabajar, intentando ignorar cualquier tipo de superstición. Sin embargo, avanzando la tarde, ocurrió lo más inquietante. Mientras acababa de derribar un árbol, oí que alguien me llamaba por mi nombre desde el interior del bosque. Samuel. Samuel. Era la voz de Miguel, o al menos, era exactamente igual. Pensé que necesitaba ayuda, así que dejé mi motosierra y corrí hacia donde provenía el llamado. No encontré nada ni a nadie, excepto huellas de lo que parecían un venado enorme. El sol ya comenzaba a ocultarse, y la temperatura bajaba rápido, así que regresé al campamento para encender la fogata. Para mi sorpresa, Miguel estaba allí junto a Rory, reparando una de las sogas. Cuando le pregunté si había estado gritando mi nombre, él negó rotundamente. Aseguró que llevaba más de una hora en el campamento, ocupado en sus labores, y que Rory podía dar fe de ello. Me invadió un terror helado. ¿Quién había imitado la voz de mi compañero? Esa noche, casi no pude dormir. Los ruidos en la oscuridad se sentían más próximos, y mi imaginación me jugaba malas pasadas. La siguiente jornada fue la última de trabajo planificada. Estábamos agotados, pero intentamos terminar lo más rápido posible y largarnos de ahí al día siguiente. Sin embargo, la situación dio un giro aterrador esa misma tarde. Mientras regresaba al campamento, escuché un crujido detrás de mí. Me giré y vi lo que describiría como una sombra con forma humanoide, demasiado esbelta y con extremidades desproporcionadas, moverse entre los árboles. Al verse descubierto, dejó escapar un gruñido y salió corriendo a una velocidad imposible para cualquier ser vivo. Sentí un nudo en la garganta, y el sudor resbaló por mi frente. Corrí hacia donde estaban mis compañeros y les conté lo sucedido. Miguel se mostró escéptico, pero Rory palideció al instante. Él también creyó ver algo moverse entre los árboles, pero pensó que era su imaginación. Apenas comenzó a anochecer, nos encerramos en nuestras tiendas, con la fogata encendida. Alrededor de la medianoche, desperté exaltado. Se escuchaban pasos rodeando el campamento, y luego un silencio ensordecedor. De pronto, algo rasgó la tela de la carpa de Rory. Oí su grito, y salí con la linterna para ver qué sucedió. Alcancé a iluminar la figura de aquello que caminaba entre sombras, un ser delgado, encorvado, cubierto de pieles de diferentes animales. Parecía como si no tuviera ojos. Emitía un gruñido extraño y, al mismo tiempo, de su boca salía algo parecido a palabras humanas. Tan pronto la linterna apuntó hacia su rostro, la criatura se retorció y huyó hacia la línea de árboles, emitiendo ese aullido extraño que había escuchado antes. Nos quedamos paralizados. Rory salió tambaleándose, con un rasguño profundo en el hombro, pero por fortuna seguía con vida. Miguel, que estaba en estado de shock, sostenía una linterna temblorosa. Sin dudarlo, tomamos lo mínimo indispensable y corrimos a la camioneta. El camino de vuelta se hizo eterno, con las sombras del bosque estrechándose a nuestro alrededor, como si algo nos acechara desde cada tronco. Llegamos al poblado más cercano de madrugada. Llevamos a Rory al hospital y presentamos un informe a la policía local, aunque omitimos detalles que podrían hacernos pasar por locos. Nunca volvimos a saber de ese contrato, ni regresamos a ese bosque. Sin embargo, la experiencia nos marcó para siempre. Las pesadillas con esa silueta encorvada y esos ojos me traumaron durante meses. Aunque no soy hombre de rezos, cada vez que entro a un nuevo bosque, me encomiendo a Dios, esperando no volver a cruzarme con los skinwalkers, esos seres que, según la tradición navajo, no son más que brujos que venden su alma a fuerzas siniestras para obtener poderes inhumanos. El nahual que se esconde en el río. Saludos a todos. Quiero contarles lo que me sucedió en plena pandemia, allá por el 2020, cuando mi hermana me invitó a pasar el fin de semana cerca de las Adjuntas, en la Sierra de Querétaro. Todo parecía perfecto, los paisajes increíbles, el aire fresco y la tranquilidad que tanto añorábamos después de meses de encierro. Sin embargo, aquello que vivimos una noche tras cenar no se me olvidará jamás. Resulta que el hotel donde nos hospedamos pertenecía a una conocida de la familia. Al estar cerrado por las restricciones, ella nos permitió quedarnos con la condición de que, si aparecía algún inspector, dijéramos que éramos familiares.
La casona era encantadora, amplia, con techos altos y mobiliario rústico. En la parte posterior había una puerta que daba acceso directo al río. Por el día, el paisaje era de ensueño, pero por la noche, ese rincón de la sierra adoptaba un matiz inquietante. Esa noche, después de cenar, me asomé a la puerta trasera y vi un leve titilar en la oscuridad. Eran luciérnagas, y quise compartir ese espectáculo con mis sobrinos. Les propuse ir a verlas, y ellos, llenos de emoción, aceptaron sin pensarlo dos veces. Tomé mi linterna, ellos agarraron la suya y salimos con cuidado hacia el sendero que conducía al río. La noche estaba en calma, apenas se oía el murmullo del agua y el sonido lejano de insectos y aves nocturnas. Empezamos a caminar, siguiendo las lucecitas intermitentes de las luciérnagas. De pronto, a unos 20 o 30 metros, distinguí la silueta de algo agazapado junto a un árbol. A primera vista me pareció un perro grande, pero había algo raro en su apariencia. Se notaba más alto, con extremidades algo desproporcionadas y una postura casi erguida. Pensé que tal vez podía ser un coyote muy crecido que se hubiera acercado al río. Sin embargo, me extrañó ver que no se movía ni retrocedía, a pesar de nuestra presencia y de la luz de las linternas. Más bien, parecía estarnos observando. Sentí un escalofrío y, para cerciorarme de qué era, apunté mi linterna directamente hacia él. Fue ahí cuando ocurrió lo más extraño. En cuanto la luz tocó a aquella criatura, parecía desvanecerse entre las sombras, como si su silueta se difuminara. Apagué la linterna para ver si volvía a aparecer. Y sí, al cabo de un par de segundos, distinguí de nuevo esa figura, pero ahora ubicada un poco más cerca de nosotros. Ya no tenía duda, aquella cosa no era un simple animal salvaje. Mi intuición me gritaba que se trataba de algo más, algo que la gente local describiría como un nahual. Los sobrinos más grandes comenzaron a notar mi nerviosismo y a su vez se fijaron en la forma en que esa silueta se movía. Les dije con voz temblorosa: agarren a los más pequeños de la mano y avancen ustedes primero con la linterna encendida. No volteen hacia atrás. Yo me quedé atrás, con la intención de vigilar que aquella entidad no se nos acercara demasiado. Emprendimos el camino de vuelta a la casona. No queríamos correr para no asustar a los niños, pero la tensión se respiraba en el ambiente. A cada paso que dábamos, miraba por encima del hombro, esperando que no apareciera de golpe. Entonces, en un susurro que apenas se escuchó, uno de mis sobrinos me dijo que había visto reflejarse un par de ojos rojos en la oscuridad, junto a un matorral cercano. Tenía mucho miedo. Mis piernas temblaban. Finalmente, alcanzamos la puerta trasera de la casa y la cerramos con fuerza. Mis sobrinos entraron corriendo al pasillo, donde nos esperaba mi cuñado, extrañado al ver nuestras caras blancas como el papel. Le conté lo que habíamos visto, y él, visiblemente intranquilo, nos sugirió que no saliéramos más esa noche. Asentí de inmediato. Traté de dormir, pero el miedo me mantenía en vilo. Creí escuchar pasos afuera y un gruñido bajo, aunque pudo haber sido mi imaginación. Sin embargo, no me animé a asomarme de nuevo. Ya con las primeras luces del amanecer, sentí un alivio enorme. Horas después, mientras tomábamos un café, la dueña del hotel nos preguntó qué tal habíamos pasado la noche. Al principio dudé en contarle para no parecer alarmista, pero tras contarle lo ocurrido la noche anterior, nos confesó que la gente de la región habla de un ser que merodea a los alrededores cuando hay poca gente o cuando el lugar está muy silencioso. Algunos lo describen como un hombre bestia, otros dicen que es un brujo que adopta la forma de un gran coyote con características humanas. En pocas palabras, un nahual. Suele aparecer cerca del río, especialmente en noches tranquilas. No hacía falta más explicación. Lo que vimos cuadraba perfectamente con aquellas historias. Decidimos marcharnos ese mismo día por la tarde, en parte porque el ambiente se había vuelto demasiado tenso, y también para proteger a los niños de otra experiencia tan escalofriante. No puedo afirmar al 100% que aquello fuera un nahual, pero nada en mis años de excursiones y campamentos se asemeja a lo que presencié esa noche. La Sierra de Querétaro sigue siendo un lugar maravilloso, y a veces, en la penumbra, pueden acechar cosas que escapan a nuestra comprensión. El susurro del bosque. Encuentro con skinwalkers. Hola comunidad macabra. Quiero compartir una experiencia aterradora que mi familia y yo vivimos en el verano de 2014, cuando viajamos por el suroeste de los Estados Unidos. Aunque somos originarios de México, mi padre decidió que ese año haríamos un tour para conocer diversos parques naturales y senderos boscosos al norte de Arizona y Nuevo México. Planeamos quedarnos 2 semanas, visitando cañones, ríos y formaciones rocosas.
El último día de nuestro viaje, nos invitaron a quedarnos en un terreno privado, un rancho ubicado en la periferia de un extenso bosque. Ahí había una especie de presa o lago artificial, bastante grande, y una casa principal donde vivía el dueño, un hombre mayor al que llamaré Don Ray. Él nos dio permiso de acampar en el patio trasero, un espacio amplio con algunos árboles y el lago a pocos metros de distancia. Era un lugar hermoso, solitario, una bendición para cerrar con broche de oro nuestro viaje. Llegamos durante la tarde y, luego de instalarnos, nos ofrecieron café caliente en la parte de atrás de la casa. Estábamos mi padre, mi madre, mi sobrino de 2 meses, a quien aún no habían bautizado, y yo. Don Ray se acercó con su taza, se sentó junto a la fogata que habíamos encendido y se puso a conversar con nosotros. Como a mí me fascinan las historias de miedo, le pregunté en voz baja si era cierto que en esos bosques había presencia de algo sobrenatural. El hombre soltó una pequeña carcajada y respondió: lo que aquí se cuenta son historias de skinwalkers, esos brujos capaces de cambiar de forma. No es tan raro que anden por estos bosques, aunque a mí no me gusta decir su nombre en voz alta. Mi padre y yo intercambiamos una mirada de curiosidad, pero también de escepticismo. Sin embargo, Don Ray insistió: si en verdad quieren protegerse por la noche, echen un poco de sal en el fuego. Hay quien cree que ayuda a mantenerlos alejados. Mi madre, que es muy supersticiosa, hizo caso al instante. Me llamó la atención porque, en mi familia, cuando hay un bebé que todavía no ha sido bautizado, se cree que atrae energías o espíritus con más facilidad, algo que yo siempre había tomado como meras tonterías. Aquella noche, nos metimos a la casa de campaña para dormir. Era casi medianoche y el aire se puso muy frío, a pesar de que era verano. Mi sobrino lloriqueaba, inquieto, y mi madre le intentaba calmar. De repente, se escuchó un ruido extraño, como un murmullo de varias personas hablando al mismo tiempo. Me incorporé, tratando de escuchar mejor. Entonces, percibimos unas risas que, hasta el día de hoy, me resisto a describir como humanas. Eran carcajadas guturales, ruidosas, llenas de burla, como si un grupo de personas estuviera festejando o riéndose de nosotros, pero con un tono demasiado grave. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi padre, que también se había despertado, tomó una linterna y quiso salir a ver, pero mi madre se lo impidió. No salgas, quédate aquí, le suplicó. Mejor recemos. Yo, más impactado que valiente, me quedé sentado, tratando de asimilar ese coro de risas tan perturbadoras. Con el paso de los minutos, mi madre empezó a rezar en voz baja. El llanto de mi sobrino se intensificó, y las risas del exterior parecían acercarse, como si nos rodearan. El frío se volvió más intenso, y la lona de la casa de campaña crujió por el viento. De pronto, fue como si algo arañaba el costado de la tienda. Un suave rascar nos puso en alerta. Mi padre y yo nos miramos sin saber qué hacer. La mente me jugaba malas pasadas, imaginando cualquier clase de criatura rasgando el nylon para entrar. Por segundos, temí que la tela se rompiera y viéramos una cara inhumana asomarse. Inesperadamente, las carcajadas cambiaron a un murmullo profundo, casi un lamento, y después se desvanecieron. Todo quedó en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Apenas nos atrevimos a salir al amanecer, cuando la luz del sol ya se filtraba por los árboles. Comprobamos que no había huellas extrañas ni rastros de algún animal grande. Sin embargo, en la parte lateral de la casa de campaña encontramos unas marcas delgadas, como si hubiesen rasguñado la lona con garras o con uñas muy largas. Más tarde, cuando nos encontramos con Don Ray, nos dijo: creo que funcionó la sal, porque anoche escuché algo de movimiento y risas. Cuando salí con la linterna, no vi nada, pero el ambiente se sentía denso. Luego, nos confesó que en esa zona, más de una vez, la gente ha visto figuras humanoides correteando por los caminos en la oscuridad, o los ha sorprendido una sombra merodeando en las ventanas de las casas. Dicen que son los skinwalkers, brujos que han vendido su espíritu para poder adoptar la forma de cualquier animal, a veces incluso mezclando rasgos humanos y demoníacos. Con sus conjuros, buscan presas, o simplemente disfrutan atemorizando a la gente. Hasta el día de hoy, me estremezco al recordar las risas de aquella noche. No sé si eran skinwalkers o algo todavía más siniestro. Lo que sí sé es que nunca he vuelto a escuchar nada tan aterrador. La sola idea de pensar que esos seres andaban cerca, riéndose de nosotros, burlándose de nuestra vulnerabilidad, es algo que aún me quita el sueño.